Seguimos repasando lo mejor en materia informativa de esta semana en este semanario BTV al Día. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el Servicio Nacional de Sangre, que recuperó su stock perdido luego del incendio de su sede central. El Servicio Nacional de Sangre recuperó el volumen de sangre perdido tras el incendio en su sede central. Por este tiempo en que a nosotros nos va a llevar qué vamos a hacer con el servicio de sangre, si lo vamos a hacer en un lugar nuevo o si vamos a reparar el mismo, vamos a trabajar las dos instituciones aquí, ¿no? Con el apoyo obviamente de todos los funcionarios de ACE. Y ya transmitir a la población la total tranquilidad que ya recuperamos los volúmenes de sangre, con lo que se pudo recolectar en el Hospital de Clínicas, con el hemobús del Hemocentro de Maldonado que se instaló allí en ACE, ya recuperamos prácticamente los volúmenes que tuvimos que descartar a causa del incendio, o sea que la población no va a tener un riesgo, ¿verdad?, de ningún tipo en lo que refiere a sangre. A finales de este mes se iniciará una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 para algunos grupos específicos. Este jueves llegarán al país 330.000 dosis de Pfizer que serán ofrecidas a partir del 29 de enero a ciertos sectores específicos de la población. El primer grupo será el de la población de residenciales. Allí la vacunación comenzará el 29 de enero. La vacunación del grupo 2 iniciará el 1 de febrero y comienza con personas mayores de 80 años y continúa por mujeres embarazadas e inmunocomprometidas. El grupo 3 comenzará a ser vacunado el 8 de febrero y está constituido por mayores de 70 años y personas con síndrome de Down. Por último, el grupo 4 está constituido por personas mayores de 50 años con comorbilidades y será vacunado desde el 14 de febrero. La vacunación se realizará en 124 vacunatorios públicos y privados de todo el país sin agenda. También estará disponible la opción de vacunación a domicilio mediante el pago de un ticket. La ministra Karina Rando explicó cuál es la situación epidemiológica del país. Si bien tenemos una circulación que no es baja, que es, como ya les dije, moderada, lo principal es que no tenemos un aumento de casos de pacientes graves, tenemos una enorme mayoría de pacientes que cursan la enfermedad de manera asintomática o con síntomas muy leves. Sobre todo pacientes que tengan edades menores de 50 años, menores de 70 años, a partir de 65, 70 años es cuando los pacientes empiezan a tener alguna sintomatología un poco más importante. La primera placa que tenemos es cuál es el resultado de esa pregunta. Bueno, el 36% contestó que firmará seguro para activar el plebiscito. Este es un número alto, es importante, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que las firmas no es que se dan en un momento determinado, digamos que la gente va y lo realiza, sino que se van recolectando a lo largo del tiempo y nosotros establecemos mucho este número del seguro como la gente que está más cercana a firmar. Todo el que presenta cualquier tipo de dudas es muy difícil que firme porque necesita un acto voluntario de acercarse a una mesa o de que le pidan la firma y llevarla adelante. Entonces el 36% declara que firmaría seguro por activar este plebiscito de la seguridad social. Después hay otro 25% que dice que probablemente firmaría, es decir, esto que decía en cuanto a los matices de proximidad a poder firmar. Y después hay un 18% que dice que tiene dudas si firmar o no, un 6% que probablemente no firmaría y un 14% que seguro que no va a firmar. Y queda un 1% que no opinó con respecto a la pregunta. Entonces, claramente tenemos un primer lugar, que es el 36% que firmaría seguro, y un 25% que probablemente firmaría, que lo resumimos en el siguiente gráfico. Es decir, bueno, ¿cuánto es la propensión positiva hacia el plebiscito de la seguridad social, que marca un 61% de personas que están próximas a la temática? No quiere decir que firmen, sino que por lo menos están proclives a la sentencia, digamos, que establece esa reforma constitucional, y un 38% que presenta dudas sobre firmar o que directamente no firmaría. Esto, digamos, de alguna forma nos aproxima a, bueno, en caso que se active el plebiscito, cuán cercano puede estar o no de llegar a alcanzarlo. Obviamente, primero falta toda la parte de... Primero llegar a las firmas. Después va a empezar la discusión política, que de alguna forma empezó, pero hasta que no están las firmas no se activa efectivamente la posición frente a un plebiscito, sino que se da después que se alcanzan las firmas. Y ahí empiezan a alinearse un poco más las posiciones.
Y después lo que tenemos es la apertura, digamos, de quienes firman o quienes declaran que seguro firmarían. Bueno, ¿cuál es el comportamiento según algunas variables? La primera es la edad. Y lo interesante acá, la semana pasada estuvimos viendo el plebiscito sobre la deuda justa, que había unas diferencias por edad importantes. Acá la novedad es que no hay diferencias por edades, es decir, 36% de los menores de 33 años, 34% de los que tienen entre 34 y 48 años, 37% de las otras dos categorías de edad. Es decir, no hay diferencias significativas por edad en la propensión a firmar. Y acá se mezclan dos elementos. Por un lado, la cercanía o no con el tema, es decir, tiende a haber menos cercanía cuanto menor es la juventud, pero el voto o la inclinación política juega en esto, en que los jóvenes tienen una tendencia un poco mayor hacia el Frente Amplio, que es el partido más cercano, si se quiere, a quienes impulsan, o una parte del Frente Amplio incluso apoya la recolección de firmas. Entonces ahí se mezclan las dos cosas, el interés por el tema y la posición política por el otro. ¿Y se puede llegar a discriminar por clase social? Sí, tenemos el siguiente gráfico que muestra por clases sociales y vemos algo similar a lo que vimos también en el caso de el plebiscito por la deuda justa, que es que las clases medias, altas y altas son las menos proclives a firmar por el plebiscito, tanto en el anterior de deuda justa como en este de la seguridad social. La clase media, digamos, tiene una propensión del 36%, es lo mismo que en el total, ¿no? Claro. Y quienes tienen más predisposición a firmar por el plebiscito son las clases media, baja y baja, que son el 43 y 44%, que también en el caso del plebiscito por la deuda justa también tenían mayor propensión a firmar. Probablemente por motivos distintos, pero tenían más predisposición a firmar. Acá hay un dato interesante, que es que las clases medias, baja y baja tienden a tener, no quiere decir que sea generalizado, tienden a tener menor interés en la política. Entonces, efectivizar la firma es más difícil cuando menos es el interés en la política. Es decir, tiene que haber una proximidad, un músculo militante, digamos, para recoger la firma mayor en los sectores que son más proclives a firmar. Y esto es un desafío para quienes recolectan las firmas, ¿no? Y el último gráfico que tenemos lo que nos muestra es cuál es la predisposición a firmar según la inclinación política actual, es decir, según qué votarían. Y acá tenemos un dato interesante en que de los votantes del Frente Amplio, el 43% declara que tiene predisposición a firmar seguro. Pero lo que llama la atención es que dentro de los votantes de los partidos de la coalición, que ninguno apoya la recolección de firmas, el 30% declara predisposición a firmar. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó la recuperación salarial y celebró que el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT lo reconociera. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un análisis de la última ronda del Consejo de Salarios. Indican que el 61% de los trabajadores que negociaron ajustes salariales tendrán al cierre del convenio un salario real igual al de comienzo de 2020, mientras que el resto tendrá algún porcentaje de crecimiento. Respecto al informe, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, entiende que en el mundo entero cayó el salario real y cayó el empleo. El Uruguay no fue una excepción. Sí fue una excepción el Uruguay en una recuperación mucho más rápida del empleo que la mayor parte de los países del mundo y además cumplimos la promesa que establecimos en el 2020, que antes de terminar el periodo de gobierno todos los trabajadores iban a haber recuperado el poder adquisitivo que habían sufrido una pérdida por virtud de una situación que nos fue totalmente ajena a la voluntad del gobierno. Eso se ha cumplido y el propio Instituto Cuesta Duarte lo reconoce, que es el instituto del PIT-CNT. Por lo tanto, si el propio PIT-CNT dice el 60% de los trabajadores va a terminar el periodo de gobierno con recuperación del poder adquisitivo del salario y el otro 40% ya lo recuperó antes, y además digo, el salario mínimo, el salario promedio, el índice medio de salarios que termina en el 2023 está más alto que el de 2019. En tanto, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado emitió un comunicado donde asegura que el Poder Ejecutivo dictó un aumento del salario inferior al acordado, pasando de 6,3% a 5,4%. Indican que con esta acción se utiliza el salario de los trabajadores públicos como variable para equilibrar las cuentas públicas y que el recorte
transporte asciende a más de 50 millones de dólares. No se pierdan el próximo bloque porque si están planificando vacaciones de septiembre y de julio, la ANEP ya divulgó el calendario lectivo para este año.